Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. El crecimiento del crimen, la pobreza y la corrupción gubernamental en nuestros países causa que muchas personas se vean obligadas a dejar su tierra natal para venir a los Estados Unidos. No importa cómo y qué tan riesgoso sea, todos vienen con la esperanza de vivir el sueño americano, pero enfrentan discriminación, explotación y miedo a ser deportados. Manténgase sintonizado, porque esto y más le presentaremos en esta edición de Diálogo Abierto. Me gustó. Te felicito a lo largo de 50 años. Nunca olvidar de dónde vienes. Mucha inspiración. Orgullosa por darte integridad. La batalla de aceptación de la batalla de Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo una edición de Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que sí se pueden involucrar desde sus casas. Recuerden, queremos saber de ustedes, así que envíenos un correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visítenos en el internet al www.bronxnet.org. La administración del presidente Obama publicó que iban a enfocar los esfuerzos de deportación en los inmigrantes que han cometido crímenes graves y que esto reducirá el riesgo que tienen los indocumentados de ser deportados. Hoy, para ayudarnos a entender más del asunto, le damos la bienvenida a Roger Asmar, abogado de inmigración. Roger, gracias por estar con nosotros y tomar de su tiempo para compartir esta información tan importante para nuestra comunidad. Claro que sí. Muchas gracias, Ramón, por la invitación, realmente. Sí. Vamos a dirigirnos directamente al tema al cual vamos a hablar esta noche. ¿Cree que este enfoque le dé más tranquilidad a los indocumentados que anteriormente? Realmente no. Mi punto de vista es no le va a dar más tranquilidad al saber que seres queridos y familiares están siendo deportados, así sea por delitos que hayan cometido en el pasado, hace 15, 10 o 20 años atrás. No le puede dar ninguna tranquilidad a nadie. Al contrario, más bien le da un pánico a las personas que son indocumentadas, que nunca han cometido ningún delito, de creer que en cualquier momento también eso le puede suceder a ellos y pueden ser deportados en cualquier manera y pueden aparecerse en su casa buscando a una persona que tenía un delito criminal anteriormente, hace unos años atrás, y resulta que una vez que entran en esa casa se encuentran otros indocumentados que no habían cometido ningún delito criminal anteriormente, pero al darse ellos cuenta de que son indocumentados, entran en el paquete y se los llevan a todos. Entonces, y se sienten intimidados, ¿no? Por supuesto, todo el tiempo, especialmente cuando esto está sucediendo muchísimo, especialmente ahora, que están enforzando más las leyes de deportación. Y ahora en medio de estas elecciones que vienen ahora, tantos anuncios que han salido básicamente contra el hecho de la inmigración ilegal de los indocumentados, y según algunos de esos anuncios que no son basados en datos actuales, factuales, que crean la amenaza en realidad de estos indocumentados, que todos los que vienen aquí son ladrones, son pillos, son asesinos, drogadictos, y en realidad sabemos que en realidad eso no es cierto. Ahora, ¿hay alguna ley que ampara a los indocumentados durante este proceso, que los pueda proteger a ellos? Ahorita en este momento no existe ninguna ley que ampare a ningún indocumentado. Acuérdate que hemos estado, los inmigrantes y las asociaciones a favor del inmigrante han tratado de lograr pasar una nueva amnistía o una nueva ley que pueda ayudar a las 14 millones de personas o más, ya deben ser más, que se encuentran aquí en este país totalmente indocumentados. Ahora,
no existe ninguna ley que los proteja. Pero lo que sí existe es, dependiendo de la condición que tiene la persona, que en este caso es detenida y puesta en un proceso de deportación. Por ejemplo, si es una persona que tiene por lo menos mínimo 10 años viviendo continuamente aquí dentro de los Estados Unidos, y esta persona tiene hijos o esposo o esposa que sean ciudadanos americanos, esta persona opta para un beneficio que califica, que se llama cancellation of removal, que la traducción viene siendo cancelar la deportación. Pero esta persona calificaría para ese beneficio siempre y cuando es detenido por inmigración y puesto en un proceso de deportación. Si esta persona nunca es detenida, tiene 20 años viviendo aquí, tiene hijos, pero es indocumentada y nunca lo han detenido y puesto en proceso de deportación, no puede aplicar para ese beneficio. Aunque tenga esa relación con la persona. Exactamente, aunque tenga la relación y tenga hijos y todo, no puede. Tiene que ser nada más si la persona es puesta en proceso de deportación para que pueda calificar para ese beneficio. Pero es una protección que tiene la persona en caso que la detengan. Bueno, y a ese punto, entonces díganos cuál es la conexión de uno que esté aquí indocumentado y se case con un ciudadano naturalizado de aquí, de los Estados Unidos. Okay. ¿Tiene también que ser detenido antes de poder? No, te voy a explicar la diferencia. Y hay mucha confusión con esto y muchas personas se confunden y son puestas en riesgo y en proceso de deportación debido a que hay agencias que no son abogados, hay también abogados que no conocen la materia de inmigración y cometen muchísimos errores. Señores, lo que yo siempre digo en mi programa y a todos mis clientes es que si tú eres una persona que entraste al país con una visa, y estamos hablando de una visa de turista, una visa de estudiante, cualquiera que sea, pero entraste legalmente, te pusieron en el aeropuerto una estampa y te dieron tu cartoncito blanco. Luego que tú te quedas ilegal, vamos a suponer, te pasaste de los 6 meses que te dieron de la visa. Se expira la visa y te quedaste aquí, esa persona que entró legalmente opta y tiene el chance y la oportunidad que si luego se enamora de un ciudadano o ciudadana americana o naturalizados y se casan, puede sacar la residencia sin ningún tipo de problema. La diferencia está con las personas que entraron al país ilegalmente, por ejemplo, por la frontera de Canadá, la frontera de México, o con un pasaporte falso, entraron a los Estados Unidos. Si esa persona se decide casar con un ciudadano o ciudadana americana o naturalizado, no puede sacar la residencia. No es elegible, no califica para poderlo hacer. ¿Por qué? Simple, porque no entró legalmente al país. Y esa es la diferencia que existe. Y en comparación, entonces, aquellos que hayan entrado legalmente, aunque se le haya expirado la legalización de estar aquí, sí pueden casarse y aplicar para residencia, ¿no? Correcto, para poder obtener la residencia, totalmente correcto. Siempre y cuando estén aquí en el país y no salgan del país, porque si salen ya no van a poder. Ahora, usted tocó al punto inicialmente en los comentarios que hizo y quisiera dirigirme a eso más íntegro. ¿Qué pasa cuando un indocumentado que cometió una ofensa años atrás y ahora está en trámite de legalizarse? ¿Cómo le afecta eso a esa persona? Ok, muy importante y muy buena pregunta. Todo depende del tipo de delito que esta persona haya cometido. Estamos hablando de que los delitos se clasifican en felonías, misdemeanors y violation, que tú muy bien lo debes saber. Depende si es una felonía, dependiendo si es un misdemeanor, esta persona puede llegar a enfrentar problemas al momento de legalizarse. Te voy a dar un ejemplo rápido. Si la persona entra legalmente al país, luego durante la estadía que está aquí se le expira la visa y comete un delito y esa persona es condenada y le dan por lo menos 10 meses de cárcel. La persona sale de la cárcel, luego se casa con un ciudadano o ciudadana americana y opta para los papeles porque entró legalmente. El problema está en que no va a poder demostrar que es una persona que ha tenido buen carácter moral aquí dentro de los Estados Unidos y por un delito donde pasó más de 180 días detenido en una cárcel, ya va a tener problemas para poder legalizarse. Así que esa es la clave de no pasar más de 180 días encarcelado. Dependiendo, también a veces hasta si pasas un día en una cárcel y luego te vuelven a arrestar y pasas un solo día en una cárcel, pero los dos delitos son delitos contra la moral y fuiste condenado ambos son misdemeanors, que son delitos menores, también vas a tener problemas. O sea que el tiempo que pases en la cárcel no va a definir si vas a poder obtener la residencia o no, es dependiendo del delito que hayas cometido, la condena y las veces que hayas sido condenado. O sea que hay que tener cuidado a todas las personas que son indocumentadas al cometer delitos, porque eso le puede traer problemas en el futuro. Ahora, ¿hay alguna ley que protege a los indocumentados? Esa fue la pregunta que me hiciste inicialmente.
No existe ninguna ley que proteja a los indocumentados en este momento. Lo único que existe es, dependiendo lo que te expliqué, es el beneficio de cancelar la deportación si la persona es detenida por inmigración, estando en la calle o por cualquier cosa, y esta persona pudiera optar para diferentes beneficios si es indocumentado. Ahora, si la persona también aplicó bajo la ley 245I, que era una ley que se eliminó abril 30 del 2001, fue el último día que las personas podían someter documentos por medio de matrimonio o por medio de contrato de trabajo si la persona había entrado al país ilegalmente. Y si de repente esa persona, durante los años que estaba esperando el proceso, no le funcionó, todavía está protegido bajo esa ley 245I, pudiera optar para poder sacar la residencia en otra vía, por ejemplo, casándose o por medio de trabajo. Bueno, en realidad me alegro que se la hice de nuevo porque dio hasta más explicación todavía. Oh, pero es que no podemos quedar aquí 3 horas o 3 días explicando. Creo que era un punto muy clave el cual dijo ahora. Ahora, a cada momento escuchamos indocumentados que son víctimas de violencia doméstica, de otro tipo de crimen, etcétera, pero que por el hecho de ser indocumentados se sienten cohibidos en ir a buscar asistencia legal, asistencia de la policía para levantar una querella contra alguien que los abusó o lo que sea. ¿Debiesen tener ese temor los indocumentados? Me parece una excelente pregunta y me alegro que hayas preguntado eso, Ramón. La respuesta es, señor, si la persona es una víctima de violencia doméstica o de robo, de cualquier tipo de delito, y esta persona es indocumentada, siempre le digo a todas mis personas y todos mis clientes que no tema. Debería esa persona ir a la policía. La policía no tiene nada que ver con inmigración. Ellos no van a llamar a inmigración a informar de que esa persona se encuentra indocumentada, Ramón. Lo que hacen es simplemente toman la denuncia y empiezan a ejecutar el proceso de atrapar a la persona que haya cometido un delito sobre esta persona. El hecho de que la persona es indocumentada no quiere decir que esta persona no tiene derechos a nada. Esta persona tiene los mismos derechos como tiene un ciudadano americano para muchísimas cosas. Y lo más importante, muchas personas también tienen accidentes o son maltratados en el trabajo. Y estas personas por temor no vienen y hacen las denuncias respectivas y por eso existen tantos abusos, por creer de que estas personas se van a meter en problemas con inmigración y van a ser deportadas, cuando la realidad es que no. Las personas pueden demandar. Si tuviste un accidente en el trabajo, puedes demandar. Si tuviste un accidente en el carro, puedes demandar. Muchas cosas que el inmigrante que es indocumentado puede hacer y no lo sabe por temor, como lo estás nombrando tú, Ramón. Y también dentro de ese cuadro también cae el hostigamiento en el trabajo, hostigamiento sexual, por supuesto, el mal pago, el abuso. Exacto. Totalmente. Entonces, es importante enfatizar que, aunque la policía, no solamente que no tiene ninguna relación, vamos a decir, en sí, con inmigración, además de eso, ellos no tienen ninguna obligación de notificar a inmigración acerca de cualquier persona a quien ellos le proveen ayuda, ¿no? Eso es correcto, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno. Porque no queremos que suceda lo que sucedió en Arizona también. La policía va a tener que informarle de migración a una vez que... Bueno, y ya eso se sabe que está en las manos de las Cortes, a ver cómo sale eso. Yo sin duda pienso que eso llegará a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que ellos tengan que decidir. Exactamente. Y bueno, y cómo... siempre oigo que de personas que vienen aquí, sean documentadas, sean indocumentados, aquellos que están documentados, que se les vaya a vencer el estatus, siempre hablan de ir a visitar al cónsul de su país, al consulado, a ver cómo es que le van a ayudar y qué pueden hacer por ello. ¿Hay en realidad algo que esos representantes de esos países respectivos puedan hacer por esas personas? Depende a qué se refiere. Si se les va a vencer el estatus, quiere decir el estatus por una visa de visita, una visa de turista, o el estatus como residente permanente o condicional. De estudiante. O de estudiante. No, mira, todo depende de la situación, Ramón. Si es una visa de turista que se te está expirando, que ya te queda poco tiempo y no te quieres ir y te quieres quedar, existen medios y vías para poder pedir una extensión. Bien sea una extensión para una visa de estudiante, bien sea una extensión para una visa de turista, para cualquier tipo de cuestión. Ahora, el consulado pudiera ayudar, pero no, dependiendo del caso, no puede ayudar mucho a intervenir
en un proceso de inmigración o venir y sobrepasar las leyes de inmigración simplemente porque es un consulado y es un ciudadano de ese país. No, absolutamente no. Ahora, al otro punto, ¿un consulado puede intervenir en una deportación? Sí, por supuesto. Ellos intervienen todo el tiempo, intervienen en una deportación. Pero ¿a qué me refiero con intervenir? A lo que me refiero es, si hay un ciudadano de ese país y esa persona está en un proceso de deportación y el consulado quiere intervenir para poder parar la deportación, no puede hacerlo. Lo único que hace el consulado es que cada persona, si no tiene el pasaporte, la que está puesta en un proceso de deportación, los oficiales de deportación requieren que el consulado les indique a ellos y les mande una carta que se llama un travel document, que es básicamente un pasaporte, que es una hoja donde dice que esta persona es ciudadano de este país y pertenece al país donde ustedes lo quieren deportar. Entonces, esa persona no puede llegar a ser deportada hasta que el consulado no emita ese documento. Entonces, muchas veces la persona que está en proceso de deportación le pide a su consulado que no emita ese documento porque la persona quiere quedarse aquí más tiempo para pelear su deportación, pero la mayoría de estas personas están detenidas, pero no les importa y quieren continuar su proceso peleándolo aquí, porque una vez que ya salgan es más difícil ganar una deportación. Entonces, eso es una manera de que el consulado puede ayudar a sus ciudadanos que están en un proceso de deportación. Bueno, y espero que esa explicación le haya ayudado a algunos de nuestros televidentes hasta ahora, pero por favor, no cambien el canal porque tomaremos una breve pausa y regresaremos a continuar nuestro diálogo abierto acerca de este tema tan importante. ¿Qué demonios es esto? Gordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. ¿Eres tú uno de esos amigos? ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? Tu salario. ¿Tu aniversario de bodas? Los cumpleaños de tus hijos. Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos 3 meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora sé mi A1C. Hola televidentes y gracias por mantenerse sintonizados. Soy su conductor Ramón Rodríguez y recuerden que se pueden comunicar por medio de correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visítenos al internet al www.bronxnet.org. Estamos aquí en Diálogo Abierto en el canal 67 de BronxNet y continuamos nuestra conversación con Roger Asmar acerca de este tema tan importante de inmigración. Quería seguir mis preguntas, Roger, con la siguiente, que también me imagino que muchos de nuestros televidentes a quien esto le afecta tienen que tener en mente, y es la siguiente: si una persona es deportada, ¿pueden ellos volver a este país? Obviamente, legalmente, digo yo. Ok, sí. Todo depende. Si fue una deportación voluntaria, la deportación voluntaria es simplemente que una persona concede con el juez a salir voluntariamente. Si esta persona no está detenida, el juez le da
un tiempo máximo de 4 meses una vez que finalice su caso para que se vaya voluntariamente, compre su ticket y se vaya. Si esta persona lo hace de esa manera y luego aquí tiene una novia o esposa que dejó, que es ciudadana americana, lo quiere pedir, lo puede hacer. Claro, va a pasar por el proceso que se pasa normalmente, la persona va a tener que esperar en su país hasta que tenga la entrevista y el consulado analizará el caso y podría darle la oportunidad de entrar aquí legalmente. Ahora, si es una deportación ordenada por un juez porque la persona estaba detenida y la razón fue porque cometió un delito criminal, la persona hizo tiempo en la cárcel, luego lo pasaron a inmigración para deportarlo, si es un caso de droga, les digo que no pierda su tiempo. En tratar de volver a regresar, así sea que la esposa lo pida y quien sea. Se puede intentar, no me malentiendan, se puede intentar, pero basado en mi experiencia, es casi imposible que dejen a la persona volver a entrar a los Estados Unidos si fue deportada por un caso de droga. Si el caso fue por robo o algo un poco menor, sigue siendo difícil. Todo depende de la gravedad del caso o del delito criminal que la persona haya cometido aquí para haber sido deportado. Si la persona fue deportada simplemente por algo que no fue mayor, algo mínimo, entonces los chances son mayores de la que la persona regrese, siempre y cuando hay una persona que lo pueda pedir, y hay que estudiar si la persona está dejando atrás en este país hijos que son ciudadanos americanos o esposas que son ciudadanos americanos. De esa manera se haría el análisis para ver si la persona pudiera regresar. Y entonces a ese punto también yo sé que hay temor entre aquellos, me imagino que son indocumentados, que son casados, que llevarían unos años aquí, que tienen familia, hijos, etcétera, y entonces se encuentran en una situación de deportación. ¿Tienen ellos que tener miedo que al deportarlos a ellos deporten a la familia completa? No, recuerda lo siguiente, si es una sola persona la que está en proceso de deportación, generalmente es esa sola persona, no pueden ir contra nadie más a menos que inicien un proceso en contra de los demás que se encuentran indocumentados. Esa sería la única manera, pero la gente teme de que si, por ejemplo, un familiar se encuentra en un proceso de deportación y comparten la misma casa, de que de repente vaya a venir inmigración y vaya a poner en proceso de deportación a la esposa que también se encuentra indocumentada o a los hijos, pero eso realmente casi nunca sucede. Si es una sola persona que está en un proceso de deportación, a la familia se ha dado muy poco el caso de que los pongan también en un proceso de deportación, a menos que ellos hayan sometido peticiones conjuntas para pedir la residencia por algo que no calificaban, por errores cometidos, por llenapapeles o por abogados que no saben de la materia. Ahí sí los han puesto en proceso de deportación a la familia entera, que haya sometido la petición. Ese miedo a lo mejor no existirá ahora, pero usted sabe bien que hay un empuje entre algunos factores políticos de que quieren deportar a personas indocumentadas, sean padres o madres o ambos, que los hijos hayan nacido en este país y por derecho son ciudadanos americanos. Ellos quieren hacer el esfuerzo de entonces deportar a la familia entera y no dejar a los hijos que se puedan mantener aquí, aunque son ciudadanos americanos por medio de nacimiento. Una locura. Pero tanto entonces la locura de la idea, ¿no? De la idea, totalmente, ¿no? Como lo vemos, o sea... Ahora, indocumentados en este país tienen el derecho y la oportunidad de realizar, vamos a decir, como dije yo al abrir el programa, realizar un sueño americano de ser dueños de propiedad. Ok, la respuesta a esa pregunta es sí, sí pueden ser dueños de propiedades. Y recuerda, cuando hace ya 2 años atrás, cuando la economía colapsó, la mayoría de las personas que estaban involucradas en el proceso de la economía eran inmigrantes que ni siquiera tenían documentos, que eran dueños de muchísimas casas. El real estate fue lo primero que se cayó y debido a que le dieron préstamos a todas estas personas indocumentadas y compraron casas y todos tenían dueños, la mayoría eran dueños de casas. Entonces sí, el inmigrante si trabaja y paga sus taxes como tiene que ser, tiene la oportunidad de realizar su sueño americano. Claro, un poco más difícil porque primero, si no puede trabajar porque no tiene un permiso de trabajo, se le hace todo más difícil, ¿me entiendes? Entonces, pero existen las vías y alternativas a las cuales las personas en este país que se encuentran indocumentadas pueden salir adelante. Y entonces usted sugiriera que obviamente aquellos que son indocumentados, pero que sí están trabajando y que lleven aquí el tiempo que sea, que obtengan
un tax ID, una identificación de impuestos, ¿no? Totalmente correcto, señores, pero hay algo, Ramón, que no hace sentido y es lo que yo he dicho. Por ejemplo, la persona que es indocumentada no tiene permiso para trabajar en este país porque es indocumentado, no tiene papeles, no está legalizado aquí, no puede trabajar, es prohibido. Y es la verdad, esa es la ley. Pero por el otro lado, tenemos al IRS que le dice al indocumentado, si eres indocumentado, nosotros te damos un número de IRS para que pagues tus taxes. Pero ¿cuándo voy a pagar mis taxes? La única manera que una persona pague taxes es si trabaja. Pero inmigración está diciendo, no puedes trabajar porque no eres legal. Pero IRS está diciendo, páganos los taxes de tu trabajo y te damos un número para que tú puedas pagar los taxes. Entonces el inmigrante está en el medio de los dos. ¿Puedo trabajar o no puedo trabajar? Entonces siempre hay como quien dice una confusión con respecto a eso y muchos de mis clientes me dicen, ¿puedo o no puedo? La respuesta es que no puedes. Si eres indocumentado y estás en este país indocumentadamente, no puedes trabajar. Pero si lo hacen, mi recomendación es que paguen sus taxes. Sí, porque y entonces si están trabajando, aunque tengan ese número, pero están aquí indocumentados, entonces también eso le perjudica al patrón. Totalmente. Porque si ellos descubren que están que no tienen los documentos necesarios para probar que este empleado está aquí legalmente y trabajando documentado. Ahora, antes de irnos, quiero que por favor nos diga brevemente qué es el DREAM Act, de que tanto hemos oído y de que se escucha tanto en la política, etc. Pero que no pasa nada tampoco. Que no pasa nada hasta ahora. Ok, bueno, el DREAM Act es algo maravilloso, yo diría, como el nombre lo dice, es un sueño. ¿Y de qué se trata? Simplemente están tratando de pasar una ley donde proteja a todas las personas que están indocumentadas, que son estudiantes. Por ejemplo, ¿cuántas personas y millones de niños no han venido aquí? Los han traído los padres indocumentadamente, los han puesto en la escuela, han aprendido el inglés, están estudiando, pero son indocumentados. Entonces, ¿qué pasa con el futuro de ellos? Muchas puertas se les tranca a todos estos estudiantes que son prácticamente el futuro de un país. Entonces, este DREAM Act es una ley donde quisiera darle la oportunidad a todos estos muchachos que están estudiando, que no tienen ningún récord criminal serio y se encuentran en el college o están en el high school, están terminando y se van a graduar y van a ir al college, tener la oportunidad de tener por lo menos una residencia temporal, por lo menos por 6 años, para que puedan continuar sus estudios, pueden tener derechos a becas y luego de ahí, dependiendo de su comportamiento y de haber terminado la escuela, pueden optar para tener la residencia y seguir estando aquí en los Estados Unidos. Suena maravilloso. ¿Y qué mejor manera de invertir en el futuro del país, sino de invertir en la educación de nuestra juventud? Entonces dime tú, Ramón, ¿por qué ha tardado tanto en que eso lo pasen? Ok. Ahora, Roger, sé que usted tiene un programa también. Por favor, comparta con nuestro público cómo comunicarse con usted para saber más. Por supuesto, tengo un programa que se llama La Ley, todos los lunes en el canal 35 de Time Warner. Es en vivo, la gente llama y hace preguntas. Lo pueden sintonizar a través del canal 35. ¿Y cómo se pudieran comunicar con su oficina? Mi oficina, el 212, es el teléfono 736-4202. Les repito el número para que lo noten, es el 212-736-4202 y es 24 horas ese número. Roger, un gran placer y gracias por Muchísimas gracias por la invitación, tanta información con nosotros. Bueno, y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy de esta edición de Diálogo Abierto, donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es un placer visitar con ustedes en sus hogares y darles detalles de ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo, les doy las gracias a nuestro invitado y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima, les deseo muy buenas noches y recuerden siempre de mantener un diálogo abierto. Te felicito a lo largo de 50 años. Nunca olvidar de dónde vienes. Una inspiración orgullosa.